Yo le aprecio mucho, como siempre, al estimado doctor Hugo López-Gatell, que me haya aceptado esta llamada. Doctor, empezamos el 6º año del mes y se confirma, perdón que lo repita, la primera proyección, su proyección original, la que me hizo en febrero aquí, de que el pico llegaría en junio. Estamos a 1 de junio y estamos escalando el pico. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Gracias por el espacio y las preguntas. Sí, efectivamente, una cosa que veo que todavía no permea en la sociedad y que me gustaría aprovechar la oportunidad de la entrevista de hoy para enfatizarlo, son dos elementos. El primero es, que ya lo hemos platicado, usted lo tiene muy claro y siempre lo precisa, la epidemia en un país extenso como México se compone de múltiples epidemias. Entonces, en su momento, cuando nosotros nos referimos a que el pico llegaría en junio, nos referíamos a una primera apreciación de todo el país. Y sí dijimos, efectivamente, y lo seguimos diciendo, durante junio vamos a tener esta primera oleada, o el pico de esta primera oleada, en el conjunto del país. Ahora, estoy de acuerdo. ¿Sí? Exactamente. Ahora, esto, cuando dijimos mayo, recordará que también dijimos mayo. Sí, después con las otras proyecciones dijo primero que entre el 7 y el 9 y luego entre el 8 y el 10. Ándele, exactamente. Y hay gente que todavía se confunde y se angustia porque dice, ¿cómo? Se dijeron en mayo, ahora me dicen junio y ahora regresan. Creo que es preciso que identifiquen a qué nos hemos referido en cada momento con toda puntualidad. Como usted bien lo tiene claro, junio es el periodo donde el conjunto de las epidemias locales llegarán a sus máximos, la suma de las distintas epidemias que están asincrónicas. Cuando hablamos de mayo, explícitamente dijimos, este es el caso de la epidemia del Valle de México, Ciudad de México y la zona conurbada en el estado, en donde llegará a su máximo, y así ocurrió, en la primera semana de mayo. Entonces, son dos cosas diferentes. Claro. No, yo siempre he sostenido, a ver, yo siempre me he reiterado su primera proyección de que el pico sería en junio. Hoy estamos en junio y estamos rumbo al pico. Efectivamente. Hay epidemias como la de la Ciudad de México y el Valle que llegaron a su máximo en la primera semana de mayo y ahorita tienen ya una primera fase de descenso. Digo primera porque todavía es incipiente, todavía no es un patrón que nos deje tranquilos en la medida en que sigue en una muy alta cantidad de casos diarios, pero ya el número de casos diarios está en una tendencia decreciente. Pero hay otras zonas del país, Guerrero, Oaxaca, Puebla. Que están en ascenso todavía, y en la medida en que esas zonas, aunque tienen menor cantidad de población y por lo tanto menor cantidad de casos, sigan en ascenso, pues contribuyen a que vamos todavía sin llegar al punto máximo que llegaremos durante el mes de junio. Además hay muchos contagios que lamentablemente se van a traducir en fallecimientos, doctor. Sí, desafortunadamente esta es una enfermedad que sorprende a la gente, toma por sorpresa, también por eso nos interesa repetir y repetir que no debemos subestimarla. No es una enfermedad menor, es una enfermedad que en personas, particularmente personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, puede ser que en pocas horas pase de ser algo aparentemente leve a una enfermedad de alta gravedad que requiere hospitalización, intubación, terapia intensiva y muy posiblemente también en algunos casos muerte. Ahora, doctor López-Gatell, y a mí me preocupa que con este llamado regreso a la nueva normalidad, que la gente pues se ha salido a la calle, digo, entiendo porque pues lo han entendido como el fin del confinamiento después de mucho tiempo, y es un factor de contagio, el contacto con la gente, doctor. Sí, definitivamente. El mecanismo de transmisión de esta enfermedad se conoce bien, es la vía respiratoria, y el contacto entre personas relevante para el contagio de COVID es la proximidad de la vía respiratoria, la nariz, la boca, y que esté uno frente a frente, y entonces la persona enferma
proyecta, libera, expulsa partículas líquidas, partículas de saliva y secreciones respiratorias de nariz, boca, garganta, y entonces le caen encima a la otra persona, respira a la otra persona, susceptible esas secreciones cargadas de virus, o le caen en los ojos, y también ese es un mecanismo de contagio. Entre más cerca esté uno, si uno está a menos de 2 metros o metro y medio, hay una altísima probabilidad de que una persona que esté enferma, que esté con el virus en altas cantidades en esas secreciones respiratorias, pues transmita. Y en la medida en que esta nueva normalidad implica cautelosamente ir recuperando algunas de las actividades públicas, concretamente ahorita solamente las que corresponden a las actividades esenciales, en la medida en que todo el país encuentra su semáforo de riesgo COVID en rojo, pero aumenta la cantidad de personas en el espacio público con estas actividades esenciales, y eso puede contribuir a que se expandan los contagios. E incluso, como ha señalado la Organización Mundial de la Salud reiteradamente, doctor López-Gatell, una segunda oleada. Sí, efectivamente, una epidemia que todavía está activa. Cuando no se toma en cuenta estos elementos de evaluación del riesgo y si se liberaran demasiado rápido o demasiadas actividades públicas, habría un número mayor de personas en el espacio público moviéndose en mayores proporciones, y eso llevaría a la expansión de la epidemia. Por eso hemos enfatizado también, y le aprecio mucho que con su entrevista nos ayude a que esto quede claro en la conciencia pública: la epidemia no ha acabado, lejos está todavía de acabar, y por lo tanto las medidas de seguridad sanitaria, que se basan fundamentalmente en este aspecto de no salir a la calle, deben permanecer. Ahora están en manos de los 32 gobiernos estatales, quienes tienen la facultad de hacerlas cumplir y de estar en su momento con la posibilidad de poner otras medidas que consideren restrictivas para la movilidad pública, con el solo ánimo y propósito técnico de que se reduzcan los contagios. Ahora, doctor López-Gatell, yo sí creo que este es el momento de mayor riesgo, si me lo permite usted decir, porque la gente ha salido en tropel a la calle y muchos, hoy por la mañana voy a tener un reportaje en un momento sobre el metro Pantitlán, y hay de mayor riesgo por la cercanía de las personas, ¿sí, doctor? Perdón que lo diga así, pero hay una mayoría que no está entendiendo que esto continúa y que se puede crear el peor momento. Así es, nos preocupa mucho. Durante todo el fin de semana estuve en contacto con la doctora Claudia Sheinbaum, hoy desde muy temprano, y acabo de terminar una sesión de trabajo con ella, y estoy por tener la oportunidad de hablar con el gobernador Alfredo del Mazo, quien muy amablemente me quiere comentar algunos elementos de lo que está viendo en el Estado de México. Creo que particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, tanto en ambos gobiernos estatales, la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México, ha sido muy importante la sincronía que tienen estos dos gobernantes y su enorme responsabilidad sobre el tema técnico. Y nuestra postura es que hay que apoyarles a que la población mantenga claridad de que el riesgo sigue. Coincido con usted que el riesgo en este momento es el máximo que hemos tenido desde que inició la epidemia de COVID en México, en la medida en que estamos con la mayor cantidad de contagios. Por eso hablaba de que en la zona metropolitana esta reducción es incipiente, es real, pero es muy incipiente, porque la cantidad de personas enfermas, sobre todo en los últimos 14 días, que es la medida del impulso que tiene la epidemia, el momentum poblacional, como se llama técnicamente, es muy alto, muy, muy alto. Ahora, doctor López-Gatell, a ver, yo sé que usted no es el secretario de Educación Pública, claro, pero usted me puede decir algo, porque hay una enorme confusión en cuanto al regreso a clases. Usted, como responsable de cuándo se vuelve a clases, porque me lo dijo a mí el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que sería a su señal o a la señal del Consejo, hoy no se volvió a clases, ¿o sí? No, definitivamente no. El sistema educativo nacional, tanto en su componente público, que es el mayoritario, como el privado y el social,
todos, absolutamente todos los elementos del sistema educativo nacional, todos los niveles educativos, todas las organizaciones educativas, todos los planteles educativos deben permanecer cerrados hasta que no exista un semáforo en verde. Y verde es el nivel de menor peligro, y es cuando se vea concretado que por muchos días seguidos no existe un incremento del número de casos, se está reduciendo las hospitalizaciones y por lo tanto se empiezan a desocupar los hospitales, y también la detección diaria de casos se va encontrando con que el porcentaje de personas con COVID, es decir, en las que se confirma la presencia del virus, va en reducción. El maestro Esteban Moctezuma ha sido sumamente cooperador para la salud pública. Recordar que precisamente por la iniciativa de él y del Consejo Nacional Educativo, que está donde se representan las 32 secretarias y secretarios de educación, nos dio la oportunidad de arrancar las actividades de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Fue el primer elemento. Entonces ahora será el último elemento en reabrir, precisamente porque este sector educativo tiene alrededor de o casi 40 millones de personas que en un momento dado, al momento de abrir, empezarían nuevamente con movilidad en el espacio público. Entonces eso debe ser hasta el final, cuando haya semáforos en verde. O sea que por lo que vemos en los próximos días o en las próximas semanas, no habrá regreso a clases, ¿no, doctor López-Gatell? No habrá regreso a clase. El calendario educativo que ya presentó el maestro Esteban Moctezuma públicamente y que lo conversó con sus pares estatales, los 32 secretarias y secretarios de educación pública en los estados, incluyendo la autoridad educativa de la Ciudad de México, muestra una disposición de que esto hasta el mes de agosto es cuando se retomarán las clases. Seguirán, sin embargo, y eso ha sido una contribución muy positiva, las actividades electrónicas en línea, virtuales, sí, que han permitido la continuidad de la educación, particularmente de los niños escolares, y también de la educación media, y eso ha sido muy positivo, pero no salir a la calle, no se abren los planteles hasta agosto. Hasta clases hasta agosto, ya, lo que queda ya bien claro para que cada quien se programe, ¿no? Exactamente. Bien, yo le reitero, doctor López-Gatell, bueno, siempre ha sido muy generoso conmigo en sus explicaciones y en aceptar mis llamadas, pero yo veo reitero, ya sé que soy reiterativo, pero ahora sí, como se acuerda aquel día que dijo usted que no quería ser reiterativo, yo le dije, sea reiterativo, ¿sí? Ajá. Es que yo también lo soy, doctor López-Gatell, y yo insisto en que este es el momento de mayor riesgo por las posibilidades de un mayor contagio. ¿Está de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo, aprecio la reiteración en este caso, porque en la medida en que la sociedad expanda este mensaje, alguna vez en las conferencias vespertinas pedí atentamente a la sociedad que quien escuche este mensaje se encargue propositivamente de replicarlo en al menos 5, ahora vamos a decir que en al menos 10 personas conocidas. El mensaje debe ser muy claro y muy simple. No se ha acabado la epidemia, es el momento de máximo peligro, deben continuar las actividades de la jornada de sana distancia, ahora ya no como carácter nacional, pero en este momento, en la medida en que todo el país está con el semáforo en rojo, sí es en todo el país, atendiendo a las disposiciones de los gobiernos estatales. Me queda muy claro y estoy totalmente de acuerdo. Además, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? El otro día he leído que lo han criticado mucho por una respuesta que dio usted a una senadora del PAN en su encuentro virtual que tuvo con el Senado. ¿Es si le faltó el respeto y si se le faltó le ofrecería una disculpa? ¿Cree que se le faltó? Yo no considero haberle faltado el respeto, pero un principio que he guardado siempre es que si una persona percibe alguna intención, tono de voz, contenido, enfoque que le pudiera resultar ofensivo, merece ser tomada en cuenta, sea quien sea. Y por supuesto que en todo momento estoy en disposición de expresar mi disculpa. No es mi intención, no ha sido nunca ofender a nadie. Puedo tener discrepancias de perspectiva con otras personas, como ocurre entre personas que tienen reflexiones independientes,
pero si esto resultó en que se percibiera un trato inadecuado o áspero, por supuesto que pediré disculpas y aspirando a que en la medida en que nos mantengamos unidas y unidos como ciudadanas y ciudadanos y que tengamos claro que el manejo de una epidemia requiere de la unidad nacional, requiere de no politizar los aspectos técnicos que son indispensables para proteger la salud y para salvar vidas, pues sumaremos siempre esfuerzos. Sí, la falta de una disculpa es el factor que se interpone entre la disposición de cualquiera para sumar a las causas nacionales de una manera unificada. Por supuesto que con mayor razón externaré esa disculpa. Venga, pues gracias, doctor López-Gatell, y estamos pendientes como siempre, ¿no? Muchísimas gracias, Joaquín, por supuesto, con todo gusto.